Pero dame la señal, ¿por qué no? Pues volvemos a empezar. Muchísimas gracias nuevamente por las mañanitas. Y bueno, para quienes nos empezaron siguiendo, híjole, ya está con juegos pirotécnicos. Muchísimas gracias. No, bien merecido, por supuesto. Bueno, pues rapidísimo para quienes no apenas se van conectando con nosotros y a quienes ya estuvieron antes que nosotros. Bueno, pues justamente el día de hoy estamos de manteles muy, muy largos y con pastel y un gran invitado. Hoy cumplimos nuestro primer aniversario al aire de Género y Acción aquí por Caldero Radio, y pues nuevamente por los problemas técnicos vuelvo a agradecer justamente a quienes el día de hoy, bueno, pues lo hacen posible, comenzando primeramente por Chan, nuestro productor. Muchísimas gracias de todo corazón a las personas quienes nos han venido acompañando a lo largo de estos meses, que ha sido todo un reto. Nosotros empezamos justamente al inicio de la pandemia y bueno, pues hoy cumplimos nuestro primer aniversario, y otra vez pues quiero agradecerle de manera muy puntual a quien me ha estado acompañando tras bambalinas, también en la cabina y en todos los ámbitos, para hacer posible también que este programa llegue a muchísima más gente, que es precisamente nuestro invitado del día de hoy, mi socio, compañero de vida, Jorge Pairó. Muchísimas gracias. Nuevamente bienvenido. Con estos problemas técnicos que, bueno, pues ¿por qué no? Tuvimos hace unos momentos y pues bueno, pues muchas gracias, Alice. Justamente pues le quiero dar la más cordial bienvenida. Jorge Pairó es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, es máster oficial en Gobierno y Administración Pública con estudios de presupuesto en México por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta, entre otros estudios, con un curso de Derechos Humanos y de Justicia Laboral, curso de Derechos Humanos y Género. Actualmente estudia el diplomado en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Comunidad LGBTI, diplomado de Evaluación de Políticas y Programas Públicos por la UNAM, entre otros estudios. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, y bueno, pues hemos elegido un tema que precisamente pues nos ha orientado a nuevamente ponerlo sobre la mesa, en esta ocasión de una forma más dinámica, por compartir, que es justamente la norma mexicana 025 en igualdad laboral y no discriminación. Este tema lo hemos querido pues manifestar, ponerlo en esta mesa justamente en este aniversario, ante la alarma que ONU Mujeres ha señalado respecto a que, de no hacer nada, tanto en los aspectos o en los ámbitos públicos como privados, en nivel institucional, pues las mujeres vamos para atrás justamente en la toma de decisiones de alto nivel. Lo que antes estaba proyectado para 90 años, justamente hoy está a punto de irnos a los 130 años para poder lograr una verdadera igualdad entre hombres y mujeres. Y bueno, pues el tema de la igualdad laboral y la no discriminación a partir de esta norma, bueno, pues nos permite justamente tener una oportunidad, tanto a nivel público como privado, a nivel social, y por supuesto las mismas mujeres, los mismos hombres, de tener un espacio de muchísima mayor probabilidad de que esta igualdad de derechos, de responsabilidades y de oportunidades pues puedan realmente tener un verdadero valor y sobre todo una implementación. Pues muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí, y bueno, pues adelante con este tema. Yo me voy organizando de este lado, ya, listo. Muchísimas gracias. Alice. Y bueno, pues justamente iniciando, ¿qué es la norma mexicana 025? ¿Desde cuándo podríamos considerar que esto ya se tenía dentro del radar? ¿Y en qué consiste, digamos, de manera muy puntual, para después irnos con toda la parte específica? Gracias. Antes de entrar en temática, pues felicitarte, Alice, por este año en Género y Acción. Felicitarte por este compromiso que has venido demostrando, y sobre todo por darle la oportunidad a tantas personas que han desfilado a lo largo de este año en estos micrófonos para poder expresar acciones, no nada más qué problemáticas existen en el país, hablando en temas de géneros, diversidades, inclusión, falta de inclusión, no de discriminación, de violencia, no nada más qué nos falta, sino también propuestas tangibles
que permitan este avance que, como bien refieres y han señalado los organismos internacionales, pues se ha visto mermado, ¿no? La realidad es que la pandemia originada por el coronavirus ha ido evidenciando que en diversos espacios, en diversas áreas, ha habido un retroceso en el respeto y goce de los derechos humanos de las personas. No nada más hablando de mujeres, que como bien refieres, la estimación de los años para lograr esta igualdad de género se ha ampliado mínimo 40 años, sino también hablando de las diferentes personas que integran los grupos históricamente puestos en situación de desventaja, que son susceptibles de sufrir discriminación y violencia, como lo son las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas con identidad indígena, las personas de la comunidad LGBT, las personas migrantes, entre muchas otras, ¿no? Que la misma sociedad también y la misma dinámica con la pandemia pues ha ido evidenciando que van cambiando, ¿no? Ahora tenemos también la discriminación que han sufrido las personas que se han enfermado por la COVID y que también pues entran algunas veces en estas situaciones. Entonces, pues agradecerte, Alice, de nuevo la apertura de los micrófonos y que sean muchos años los que le esperen a Género y Acción en esta dinámica. Eso esperamos todos aquí en Caldero Radio, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues precisamente es a partir de esta norma como hoy nos damos la oportunidad de voltear justamente estos sectores, tanto público como privado, con el ánimo precisamente de que podamos implementar diversidad de normatividad, también hablando de política interna, con este objetivo de que haya realmente de manera tanto por escrito como parte de la política interna, pero también de manera real, de manera sustantiva, del poder hablar que estos entornos realmente sean favorables hacia las personas trabajadoras, hacia las personas colaboradoras. En ese sentido, hablando muy puntual, Jorge, de esta norma, ¿cuál es el alcance que tiene? Y de ese alcance, ¿cuáles son los puntos más relevantes que tendríamos primero que tener en consideración para quienes, de ser el caso, pues quieran obtener una certificación? ¿En qué consiste prácticamente para que podamos entender, digamos, como un ABC de esta norma? Gracias. Sí, bueno, aprovecho para contestar tu primera pregunta, ¿no? Sobre qué es la norma y cuándo podemos considerar que está vigente. Hoy, más que hablar también de una próxima obligación que va a implicar la norma mexicana, que seguramente se va a convertir en un boom mediático como lo fue la norma 035 de factores de riesgo psicosocial, la famosa norma antiestrés, vengo de hablar de una oportunidad que tienen todas las organizaciones del país, de cualquier número que integre su plantilla laboral, ya sean, como bien dices, del sector público, del sector privado o del sector social, para incursionar y analizar qué están realizando en materia de igualdad laboral y de no discriminación. Esta norma como tal, el día de hoy, es una norma voluntaria que está basada en ciertos estándares internacionales, en ciertos impulsos nacionales que se han venido desarrollando y que permiten que en todos los procesos de una organización se contemplen medidas tendientes a esta igualdad laboral y no discriminación. La norma como tal, en esta modalidad voluntaria que vemos hoy, que otorga un certificado a todas las organizaciones que logran certificarse, está vigente desde 2015. Esta norma recoge los esfuerzos de alguna manera aislados que realizaba el gobierno de México a través de 3 dependencias en específico: la Secretaría del Trabajo, el INMujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres, y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Reúne esos 3 esfuerzos que eran la norma mexicana, que tenía el mismo nombre en 2009 y posteriormente en el 2012, la guía de institución comprometidas con la inclusión, la guía ICI, que lanzó CONAPRED en el 2011, y el modelo de equidad de género que manejaba INMujeres a partir del 2003. Estos 3 esfuerzos que, como mencionaba, se manejaban de manera aislada, a partir del 2015 se condensan en la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación, la famosa NMX R025 SCFI
2015. Y esta norma justamente lo que busca, si pudiéramos decir que se trata de engranes que de parte individual los vamos analizando, pero que en conjunto permiten un sistema para el logro del resultado, busca primero incluir la perspectiva de género en todos los procesos de una organización. Recordemos que la perspectiva de género es este enfoque estratégico a través del cual se analizan las diferencias que surgen de hacer distinciones biológicas y se traducen en desigualdades sociales, ¿no? Desgraciadamente, y como lo hemos visto mucho en los temas de género, en los temas de diversidades, cuando nosotros vemos que en las sociedades se ha introyectado desde hace muchas décadas que las diferencias biológicas, es decir, el simple hecho de nacer mujer, por ejemplo, implica una desigualdad social, no se toma como tal una valoración de riqueza partiendo de las diferencias, sino que estas diferencias implican desigualdades sociales, entonces con ese enfoque vamos a analizar los diferentes procesos que se realizan en mi organización. ¿Para qué? Pues para detectar ciertos mecanismos, ciertas prácticas que hay que descartar, que desgraciadamente pues van generando discriminación tanto para las mujeres como para los grupos históricamente discriminados. Otro de los engranes, Alice, de manera muy rápida, es el de la igualdad salarial. Se busca reducir las brechas que existen en materia de igualdad salarial. También es cierto que las mujeres, por realizar las mismas actividades que los hombres, muchas veces pueden recibir inclusive un 40% menos del salario que reciben esos hombres, como digo, por las mismas actividades. También se buscan prácticas y estrategias para prevenir y eliminar la violencia laboral, así como la discriminación al interior de las organizaciones. Hay que saber que esta violencia laboral se traslada desde el escenario exterior, desde la vida diaria de todas las personas, a los ambientes de trabajo, ¿no? México es el país número 1 donde se trabajan más horas anualmente, pues a nivel mundial somos el país número 1 donde trabajamos más horas. Entonces, evidentemente esta violencia, esta crisis de violencia que tenemos en el país, pues se traslada a los entornos de trabajo. Entonces, se buscan acciones para prevenir y erradicar esa violencia. Y por último, se busca a su vez tener acciones de corresponsabilidad, acciones que permitan un equilibrio adecuado entre el ámbito personal, el ámbito familiar, el ámbito de trabajo, ya que como lo hemos visto también, la pandemia ha evidenciado y ha borrado esas líneas imaginarias que se tenían para poder dividir cada uno de los entornos. Esto se realiza de manera transversal con medidas afirmativas, ajustes también que implican cierta nivelación, buscando la igualdad de trato y sobre todo de oportunidades que bien refieres. Y precisamente es una serie, entendemos, de instrumentos normativos que se tendrían que implementar basándonos en algo que ya está, en algo que el mismo gobierno ha establecido, digamos, como una guía. ¿Esto es así? Así es, Alice. Justamente, ¿qué pasa? Los organismos internacionales desde hace bastantes años han realizado un impulso muy importante por buscar esta igualdad sustantiva. ¿Qué quiere decir? Que no nada más se quede la igualdad en las leyes, que no nada más encontremos la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque la realidad es que todas las personas somos distintas. Entonces, esa situación muchas veces que puede parecer irracional, donde buscas igualdad entre personas distintas, pues lo que se busca, y a través de ese impulso de los organismos, es lograr la igualdad, como bien comentas, de oportunidades, de responsabilidades de trato, no nada más que se quede en las leyes. Entonces, estos organismos internacionales han impulsado ciertos instrumentos internacionales donde se han establecido obligaciones para todos los países que van firmando estos tratados. México ha firmado innumerables instrumentos internacionales, ha ratificado desde el siglo pasado bastantes documentos donde se incluyen obligaciones muy específicas, ¿no? Tenemos la famosa CEDAW, que es la Conferencia para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. Tenemos también la plataforma
de acción derivada de la declaración de Beijing, que hoy en día, con el cierre el día de hoy del Foro Generación Igualdad, pues se trae sobre la mesa. Es decir, que hemos hecho 25 años, 26 años después de que se firmó esta declaración. A nivel regional tenemos la Convención de Belém do Pará, donde también se establecen medidas muy puntuales para México. Estas convenciones en conjunto han ido impulsando los cambios que vamos viendo en las diferentes leyes nacionales, ¿no? En la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la misma Constitución, donde se va estableciendo también los principios de no discriminación, por ejemplo. Entonces ahí vamos viendo cómo de esos tratados internacionales acabamos en leyes nacionales. Y derivado de esas leyes nacionales se va construyendo un entramado de acciones gubernamentales establecido a través de las políticas públicas desde el mismo Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Que es el eje de donde deriva toda la actividad del gobierno. Vemos cómo hay un eje de igualdad de género, de no discriminación, de inclusión. Y entonces todo el entramado se va realizando para que permeen las organizaciones públicas. Estos impulsos se trasladan al ámbito privado, donde de manera muy puntual el sector privado también ha realizado esfuerzos muy importantes para promover la igualdad laboral y no discriminación. Y entonces ahí es donde encontramos ya toda la red de soporte que tiene la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación. Recoge todos estos esfuerzos. Y estos esfuerzos se trasladan justamente a esta guía en donde vienen, digamos, ciertas características que quienes quieran implementarla y certificarse debieran de cumplir. Así es. La misma norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación establece una serie de requisitos. Una serie de requisitos en los cuales se debe de emprender un camino, todas las organizaciones, para cumplirlos, ¿no? Estos requisitos son 14 requisitos principales. Tenemos 2 requisitos de participación que se deben de cumplir previo a decidirse incursionar en esta certificación. Y de esos 14 encontramos 2 tipos, los requisitos que son críticos y los requisitos que son no críticos. Cuando hablamos de 2 requisitos de participación, esto implica que las empresas y organizaciones tienen que tramitar ante ciertas instancias gubernamentales como lo son la Profedet, ¿no? la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o el mismo CONAPRED, constancias que evidencien que no hay alguna queja o algún procedimiento que tenga que ver con violaciones a los derechos laborales de las personas trabajadoras o alguna queja relativa a discriminación por parte de los entornos de trabajo. Estos 2 requisitos se deben de cumplir por parte de las organizaciones previo a poder incursionar en el proceso. Ya una vez que deciden incursionar en el proceso, ¿qué deben de cumplir? Son 5 cuestiones principales que se deben de cubrir a cajón, como se dice por ahí, ¿no? Primero hay que tener una política de igualdad laboral y no discriminación. La política va a recoger todos los valores y toda la estrategia que se va a realizar al interior de la organización para la búsqueda de incluir y de transversalizar esta perspectiva de género en todos los procesos. Ahí debe de estar establecido, es como nuestra ruta de acción, nuestra guía. Esa política pues se tiene que difundir a toda la organización, porque como uno de los requisitos no críticos encontramos la capacitación y la sensibilización, porque si la gente a la cual va a ir dirigida esta norma mexicana, cuyo mayor objetivo es lograr un desarrollo integral de todas las personas trabajadoras, si no se logra sensibilizar, dar a conocer de manera adecuada al interior de las organizaciones, si no se logra el cambio, o por lo menos la intención de cambio de una cultura organizacional en cada una de las personas, pues va a ser muy difícil lograr los objetivos que se buscan. Entonces, para evitar que se quede como una norma en el cajón o en la carpeta de la gente de recursos humanos o de la persona que sea la jefa, pues vamos a buscar esa sensibilización. Entonces la política pues es uno de nuestros principales ejes. Además de esto se debe de formar un comité, se debe de involucrar a las personas. No nada más es tener el papel pegado en la pared o tener el protocolo, no. Se debe involucrar a las personas y armar un comité, una suma de esfuerzos que permitan lograr de manera adecuada esta transversalización
y que también permitan generar canales adecuados de denuncia cuando se presenten situaciones de violencia laboral y de discriminación, perdón. Entonces, este comité debe de estar integrado por personas de todos los niveles de la organización, no nada más de las personas directivas o las que toman las decisiones. No, debe de estar incluido por todo tipo de cargos que incluyen la organización. ¿Por qué? Porque también nos debemos de fijar que estamos hablando de una norma que impulsa la inclusión y la riqueza en la diversidad. Entonces, si nosotros tenemos enfoques distintos de áreas operativas, de áreas directivas, de áreas administrativas, de áreas de ventas, podemos lograr también conjugar criterios adecuados para resolver este tipo de dinámicas y de problemáticas e incidencias que se vayan presentando. También tenemos que contar con procesos de reclutamiento. Esto es muy importante al interior de las organizaciones, ya sea que tengan 5 personas o tengan más de 1,000 personas. Si en los procesos de reclutamiento nosotros logramos establecer medidas tendientes a erradicar la discriminación, como lo han sido ciertas propuestas en diversas latitudes o en diversas organizaciones, como los currículums ciegos, que no traen ni fotografía, ni traen género, pues así vamos a poder nosotros también lograr que nuestra organización se enriquezca con este tipo de diversidad, ¿no? En estas dinámicas también es muy importante erradicar todas las estipulaciones que se establecen que pueden ser discriminatorias, o, no a simple vista, pero ya en un análisis que lo son, ¿no? Aquí encontramos cuestiones como pedir pruebas de salud o pruebas de no embarazo o situaciones que tengan que ver ya específicamente con las personas de las diversidades sexogenéricas. No hemos visto muchas veces cómo se piden pruebas para detectar el virus de inmunodeficiencia adquirida, y esto es totalmente discriminatorio. Entonces, aquí es muy importante pues que las empresas cuenten con esos procesos de reclutamiento. Además, se debe de realizar una auditoría interna. Adicional a la auditoría de certificación, que es una vez que ya estamos listas como organizaciones, se va a solicitar para que un organismo certificador le haga, y si cumplimos, se va a establecer en un dictamen que somos acreedores al certificado o acreedoras como organizaciones. Nosotros tenemos que realizar una auditoría interna previa a esta auditoría de certificación. ¿Por qué? Porque debemos de conocer dónde estamos paradas como organizaciones. ¿Dónde están nuestros puntos débiles? ¿Dónde están nuestras fortalezas, nuestras áreas de oportunidad? Todo lo que no se mide, y sabemos muy bien esa frase, no se puede mejorar. Entonces, esta auditoría interna va a permitir que nos involucremos con los procesos, que nos involucremos con esta evaluación, tanto de nuestras áreas específicas, como puede ser un área de recursos humanos, pero también el involucramiento de las personas que toman las decisiones al interior de las organizaciones. Es muy importante sensibilizar a estas personas, porque si no logramos que desde la cabeza venga un cambio organizacional, va a ser muy difícil que en la base de la plantilla laboral se logre. Entonces, este involucramiento debe realizarse, como menciono, también a través de sensibilización, buscando el cambio a estilos de liderazgo más inclusivos. Y por último, en estos criterios, en estos requisitos que son críticos, más bien, en esta serie de puntos que hay que cumplir, encontramos una medición del clima organizacional. Muy de la mano con el punto anterior, debemos de saber cómo está percibiendo nuestras personas trabajadoras las diferentes situaciones al interior de la organización. No nada más se trata de ver esos procesos en el papel, no nada más se trata de saber cómo está mi plantilla en la nómina, no nada más se trata de checar cómo están mis situaciones en mis procesos de reclutamiento, de admisión o mi mismo contrato laboral. No, se trata de ver con las personas, de acercarnos con ellas cómo están percibiendo a la organización. Esto es muy importante porque esta norma, al igual que otras, como la norma 035, son normas que se evalúan a través de la percepción. Podemos estar haciendo las mejores prácticas, las mejores dinámicas, tener los protocolos más perfectos, pero si no logramos que esto permee al interior de mi plantilla laboral y que se conozcan los alcances, los resultados, que se conozcan los beneficios que dan este tipo de políticas,
tampoco vamos a lograr que se reflejen esos resultados en estas mediciones. Y si esta normatividad que comentas, que es bastante desglosada, gran parte de lo que busca es precisamente que haya un engranaje entre la vida familiar, la vida personal, la vida profesional de las personas trabajadoras dentro de instituciones públicas o privadas. Digamos, ¿cómo poder lograr a través de esta norma que ese factor se cumpla? Precisamente, cómo le hacen las empresas, cómo le hace una institución en la vida real, sustentado en esta norma para que eso pueda realmente pues, ser funcional. Porque hoy en día, si bien volteamos con un tema pandémico, pues ha sido muy desafortunado que en el caso de las mujeres, pues han redoblado estos esfuerzos tanto en el ejercicio del trabajo remunerado como no remunerado, la crianza, la formación de los hijos, que por más que tratemos de decir, no, bueno, es que sí apoyo en casa, hombre, a la mujer. La realidad es que no es así. La realidad es que pareciera que eso hoy en día se ha todavía incrementado. Nos guste o no, pero esto es una realidad. Pareciera que se da por hecho de que por estereotipo de género las mujeres seguimos teniendo esta responsabilidad. Entonces es un gran reto, hablando de esta norma, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago como institución precisamente para que puedas hablar de que uno de los objetivos es justamente un engranaje, una armonización entre estas esferas de la vida cotidiana, que es la familiar, la personal y la profesional? Le diste a uno de los clavos más importantes, Alice. A ver, cuando la norma se realizó, que fue pues a lo largo desde el 2012 hasta finales del 2015 que entró en vigor, no se tenía contemplada, y digo eso, pues nadie lo sabíamos, que iba a suscitarse una pandemia mundial, ¿no? Esto genera una gran área de oportunidad, porque si bien las tres instituciones, Secretaría del Trabajo, en Mujeres, CONAPRED, han venido realizando esfuerzos para permitir que la norma se vuelva obligatoria a través de una norma oficial mexicana, hoy en día estas situaciones que nos ha traído la pandemia, pues han impulsado que esta norma como tal ya esté implícita en una reforma frente al Congreso de la Unión, ¿no? El pasado 10 de marzo se aprobó en el Senado ya un dictamen donde se establece, en la famosa reforma de igualdad salarial, se establecen ya políticas públicas teniendo este enfoque de igualdad laboral y no discriminación, así como diversas acciones que deben de cumplir las empresas y las organizaciones, entre ellas el contar con un certificado en igualdad laboral y no discriminación para promover este tipo de temas. Entonces, esta pandemia también impulsó la nueva normatividad en materia de teletrabajo y están corriendo los meses, que han de quedar 10 aproximadamente, para que se adopten estas nuevas medidas en materia de teletrabajo y se adapten los diversos instrumentos normativos, las diferentes leyes, para que se puedan cumplir. Dentro de esas medidas de teletrabajo está la atención de factores de riesgo psicosocial y también encontramos de manera transversal pues cuestiones que permitan a través de medidas de corresponsabilidad que tanto las personas que son jefas, las personas jefas o las que llevan las riendas de una organización puedan establecer acciones teniendo en mente y teniendo en la mesa la perspectiva de género. Como bien refieres, ¿no? Hoy en día se ha hecho mucho más evidente que los trabajos de cuidados que por estereotipo realizan miles de mujeres, yo te puedo decir millones de mujeres en el país, pues también les generan estas cargas de trabajo no remunerado que no les permiten tener un desarrollo adecuado en sus ambientes laborales. Se han presentado también diversos despidos, se han presentado renuncias por esta misma situación. Entonces, ¿qué pueden hacer las organizaciones? Las organizaciones pueden justamente aventurarse a establecer estas acciones con perspectiva de género. Estas acciones que permitan tener horarios más flexibles, permitan tener dinámicas de trabajo donde a las personas que así lo reporten, donde las personas que tengan a su cuidado, ya sea hijas, hijos, familiares, o en su defecto a las personas que trabajen
a través de estas situaciones de trabajo no remunerado, que ejerzan trabajo no remunerado, pues tengan posibilidades de tener también el mismo nivel de desarrollo que las personas que no hacen este tipo de trabajos. Entonces, aquí es donde encontramos las famosas medidas afirmativas, las medidas compensatorias, que también permiten estos ajustes en donde si yo sé que tengo como una carga adicional el cuidar de familiares o inclusive de tener que cumplir con las labores propias del hogar por estereotipo y por rol de género, pues que mi organización me apoye y que yo me sienta como persona apoyada por mi organización para poder desarrollar este tipo de trabajo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí justamente sí, eso sería en un mundo ideal, ¿no? Pero lo cierto es que esta cuestión de que mi organización me ayude, el cómo me ayuda. O sea, en la realidad de las cosas es que aunque venga en la ley, aunque la norma se elevara a una norma oficial mexicana, bueno, lo cierto es de que somos poco creativos, o la parte de política pública es poco creativa, porque dices, ok, hazlo, pero ¿cuáles son esas medidas afirmativas? Ya sé que estamos impulsando leyes, teletrabajo, un salario igual y demás, pero lo cierto es que ni así, porque aunque yo ganara o trataras de impulsarme de manera equitativa económicamente hablando, pues lo cierto es de que yo todavía tengo que estar cuidando a los hijos. ¿Por qué? Porque no han regresado a las escuelas. Lo cierto es de que si yo, por alguna razón, tengo un bebé en casa, ese bebé no puede ir a una guardería. Lo cierto es que aunque yo ganara lo mismo, ¿y cómo le hago justamente para poder tener ese engranaje con esa vida familiar? Porque hoy en día eso es una realidad. Hoy en día, aunque yo tuviera como una medida afirmativa el poder darte un beneficio económico hacia una guardería, como suele ser en el caso de esta norma, de que hago convenios con esa guardería para que te hagan un descuento, para que no te cobren la inscripción, hoy en día eso no se puede, porque tenemos un caso pandémico. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Jorge, ¿cuál sería tu opinión precisamente? Porque se oye muy bonito, o sea, el hablar de un engranaje, pero hablando de las mujeres, lo cierto es que eso es un gran reto. ¿Cuántas mujeres han tenido que bajarse de la parte económica remunerativa precisamente porque no hay una sensibilización corporativa empresarial? Y me enfoco en el tema de la familia, me enfoco en el tema de la formación. Porque aunque, insisto, haya un tema de teletrabajo, aunque haya un tema económico, lo cierto es que ni siquiera así solucionamos un tema. Entonces, ¿cómo llegamos justamente a ser creativos y al decirle a esa empresa o a esta institución, cómo la tendrías que hacer? Porque el problema es hoy, o sea, el problema es que imagínate, si eso ya venía desde antes de la pandemia, con un tema del cómo le hago, si yo trabajo no sé, si yo vivo en la del Valle y me tengo que trasladar a Santa Fe o hacia la zona sur o vivo en Polanco y me tengo que trasladar hasta Santa Fe. Y si tengo el privilegio de tener un vehículo, pero si no tengo el privilegio de tener un vehículo, ¿cuántas madres se tienen que trasladar desde Iztapaluca hasta el centro de la Ciudad de México? Muchísimas. Hoy ya se está empezando a mover más la actividad económica. ¿Cómo le hacemos? O sea, el tema es ese, del decir, esta parte creativa, ¿cuál sería tu opinión? ¿Qué otra alternativa pudiéramos tener? Más allá de lo que venga en la norma, porque eso lo dice así. Bueno, pues busca la manera del cómo sí, pero ahí no sé tu opinión, porque pareciera que muchas veces ahí es donde se atora justamente, y luego y el cómo le hacemos, cómo le hace una institución justamente para que realmente puedas decir, esto sí me es funcional en mi empresa, y como sí me es funcional en mi empresa, entonces tengo beneficios corporativos, tanto para la empresa, pero también como para la persona trabajadora. Justamente, Alice, y se trata, por eso lo mencionaba al principio, hoy vengo a hablar de una oportunidad. Se trata de atender estas medidas creativas. La realidad es que México, y ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones, es un país de leyes modelo, ¿no? La realidad es que estas leyes han sido replicadas en otras latitudes y eso pues también nos puede decir, ok, pues con eso ya arreglamos los problemas. No, el tener las leyes
nos da los cimientos, el marco para poder impulsar este tipo de acciones, pero no es suficiente. Entonces el esfuerzo se debe realizar no nada más, como lo mencionas, a nivel ley o a nivel instrumento, como es la norma mexicana. No, el esfuerzo se debe realizar desde todas las trincheras, si me permites el término, de las personas que están involucradas, ¿no? Los gobiernos deben de impulsar políticas públicas que, si bien ya ha habido ciertos esfuerzos, la realidad es que no han sido lo suficientemente adecuados. Hoy en día, parte de lo que se hablaba en el Foro Generación Igualdad y parte de lo que ha estado viniendo realizando o impulsando, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, que ha trabajado de manera muy importante a nivel regional en los temas de género, también aportando a nivel mundial, ¿no? Porque muchas veces es la misma OEA la que ha impulsado instrumentos internacionales antes que la misma ONU los impulse. En este tema se debe de tener políticas públicas encaminadas a los cuidados. Se debe de garantizar, porque es cierto que una de las grandes barreras por las que las mujeres no puedan desarrollarse de manera adecuada en sus ámbitos personales y laborales es que están sometidas todavía a estos roles de género, están sometidas todavía a estereotipos, están sometidas a los trabajos de cuidado. Desgraciadamente hemos escuchado de nuestros líderes políticos que son las abuelitas las que deben de cuidar a los nietos o son las mamás, cuando lo cierto es que este cuidado, independientemente de que sea la familia la que debe ser la responsable, pero la familia de manera transversal, no nada más las mujeres. Lo cierto es que el gobierno debe de entrarle con políticas que permitan una mayor atención a los cuidados, tanto de personas que estén con algún padecimiento como de las infancias, ¿no? Entonces, desgraciadamente también hemos visto cómo se les ha quitado presupuesto, ha estado en la discusión el quitarles presupuesto a las estancias infantiles. Entonces, si no logramos que nuestras mujeres puedan salir a trabajar o desarrollarse en sus ámbitos, dándoles herramientas como gobiernos para que estén confiadas y seguras de que las personas que les ha tocado cuidar estén en buenas manos, no vamos a poder avanzar en el logro de la igualdad. Y como bien lo refieres, también hay que permearlo en los niveles corporativos, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que yo pueda tener cuando yo logro involucrar, puedo incluir en el desarrollo de, ya sea inclusive de cualquier organización, en el desarrollo de cualquier ciudad o del mismo país, la fuerza laboral de las mujeres? Esos logros se traducen de manera tangible en un aumento de la productividad. Hay estudios a nivel nacional que refieren, o sea, a nivel de países, que refieren que si las mujeres incursionaran de manera integral en el desarrollo económico, en la actividad como fuerza laboral, en la actividad económica, los niveles del PIB serían mucho más altos, del Producto Interno Bruto. A nivel organizacional, hay mediciones tangibles donde establece que la productividad de las organizaciones también suben, porque también contamos con diversidad en los criterios en la toma de decisión. Cuando se logran romper los famosos techos y pisos, bueno, los techos de cristal, y se logra limpiar esta sustancia que permite, desgraciadamente, que las mujeres permanezcan en los pisos también pegajosos. Entonces, para lograr estos esfuerzos y lograr que esto se vuelva una realidad, los esfuerzos deben de ser en todos los niveles. Las organizaciones, por lo tanto, deben de ser conscientes de estos beneficios, tanto de aumento de la productividad, de un descenso en el ausentismo, de descenso en una mayor rotación, también un descenso en el estrés, donde México está dentro de los 3 primeros niveles de estrés laboral en el mundo. Cuando tú logras reducir los niveles de estrés de tus personas colaboradoras, en este caso cuando las personas, sobre todo las mujeres, se sienten en entornos organizacionales favorables que permitan su desarrollo y en el cual se puedan desenvolver sin violencia, sin discriminación y de manera adecuada, pues también encontramos que hay un mayor sentido de pertenencia a la organización. Y esto ayuda a su vez a generar una mayor identidad y que las empresas tengan una mayor reputación. Uno de los principales intangibles que tienen las organizaciones hoy en día es la reputación.
por cuestiones que pueden ventilarse en las redes sociales, el trabajo de años de una organización en materia de reputación puede verse por los suelos. Bueno, vamos a darle paso tantito aquí. Ana Karen Pérez manda saludos. Elba Cabello, saludos desde Monterrey. Sonia Nava, ojalá invitan al psicólogo Alejandro Paredes. El año pasado el tema fue la familia. Con gusto, Sonia, si nos puedes mandar un mensajito, con todo gusto tocamos base. Muchísimas gracias a quienes nos están acompañando. Por ahí también Alfredo Díaz Melo, muchísimas gracias también, como siempre, como cada miércoles, gracias. Esta cuestión, retomando un poquito el tema, Jorge, del decir, si bien tiene mucho contenido esta norma que va totalmente enfocada para que se puedan cumplir con protocolos de actuación, con protocolos de inclusión. Antonio Cintora, muchísimas gracias, saludos, excelente programa. Muchísimas gracias, Antonio, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Precisamente el decir, tengo que generar protocolos de inclusión. ¿Por qué? Porque hoy, aparte de esta norma, la Ley Federal del Trabajo así nos lo exige. Y ese solo instrumento es tan solo una pequeña parte dentro de esta norma mexicana. Y haciendo un poco justamente el match con la pregunta anterior del decir, bueno, somos poco creativos en el tema ya tangible para poder lograr medidas que realmente favorezcan al entorno de las instituciones, tanto públicas como privadas. Pero lo cierto es que dijiste algo muy importante que yo sí quisiera como que enfatizar y que lo enfatizáramos, que es el tema de la perspectiva de género. Necesitamos escuchar a la gente que está dentro de nuestras organizaciones. Justamente, no sé tu opinión, pero para mí es ahí de donde partimos. ¿Cómo sé el ambiente laboral? ¿Cómo sé esa métrica del entorno organizacional? ¿Qué tan favorable es o no es? Si yo no escucho justamente las voces de quienes forman parte de mis equipos laborales, pues va a ser muy difícil ser creativo para precisamente tomar ciertas medidas. ¿Cuántas madres hay dentro de mi institución? ¿Cuántas madres son solteras? ¿No lo son? ¿Cuántos padres son solteros? ¿Cuántos no lo son? ¿Cuáles son las necesidades? Es decir, la perspectiva de género es escuchar también esas voces en cuanto a las necesidades que tienen. ¿Cuál es tu opinión con relación a lo que dice la norma, a lo que dice la ley y a lo que en realidad pareciera que cuesta mucho trabajo poder entender que esa es la perspectiva de género? Por supuesto, Alice. La norma no se trata de solo palomear requisitos, ¿no? Que esto es muy importante. No se trata de, en su momento, cuando se vuelve obligatoria, pues únicamente de cumplir. Pues cumplo con la ley. Porque aquí nos estamos cerrando la oportunidad, como bien dices, de atender a una creatividad, a la oportunidad de mejorar nuestros entornos de trabajo, a la oportunidad de mejorar la vida de las personas, de las organizaciones. Entonces, es muy importante, y como lo bien refieres también, que se logre involucrar a las personas de la organización en este tipo de procesos, ¿no? La obligación que establece la Ley Federal del Trabajo en el artículo 132, fracción 31, de contar con protocolos de no discriminación por razones de género y de atención y prevención del acoso y hostigamientos sexuales, habla que se deben de realizar en conjunción con las personas trabajadoras, ¿no? Porque muchas veces seguimos con estos estilos de liderazgo convencionales, estos estilos de liderazgo donde se viene de alguna forma arrastrando estas dinámicas de soy la persona jefa y porque lo digo yo se hace, sin que nos importen muchas veces lo que puedan opinar las personas que integran nuestra organización, perdiendo el foco de que las personas son la organización, no nada más lo es la persona directiva. Entonces, hay que superar estos estilos de liderazgo convencionales hacia estilos más inclusivos, que permitan más participación, más dinámicas de convivencia, más escuchar a las personas. Porque si no conocemos las necesidades de nuestra organización, como bien lo dices, las mismas leyes son de carácter general, no se van a las particularidades de cada una de las personas, de cada una de las organizaciones o de cada uno de los grupos. La misma norma, por más particular que la quieran hacer, también es de manera general, ¿no? A ver, estamos ante una norma que se debe de modificar, sí, porque hoy en día son las mismas directrices para empresas u organizaciones de 5 personas que para las de más de 3,000. Entonces, si logramos nosotros tener claros como organizaciones que vamos a aplicar la norma y que vamos a aplicar estas medidas, que debemos de contextualizar
a las necesidades de nuestras empresas y de nuestras organizaciones cada una de las medidas. Como se dice por ahí, tenemos que tropicalizar estas medidas a la realidad de nuestra empresa. Eso nos va a ayudar a tener un punto de partida, ¿no? Entonces, si yo sé cuáles son las necesidades, cuáles son las inquietudes de mi personal, pues voy a poder tener elementos para incidir donde se pueden obtener resultados más rápidos, que muchas veces es lo que buscan las organizaciones, pero sí resultados tangibles que permitan que se busquen verdaderos cambios en pro de la dignidad de las personas. Entonces, nada más para cerrar este punto, es muy importante sí involucrar y escuchar a las personas que integran nuestra organización, pero también tener programas y un buen plan de sensibilización y de capacitación para que las personas que integran las organizaciones sepan de qué van estos esfuerzos, sepan cuáles son estos estereotipos, estos roles de género, sepan que hay una opresión por parte de este sistema que nos ha perseguido a través de los siglos y que muchas veces pues pasan invisibilizados, ¿no? Desgraciadamente mucha gente ni siquiera sabe que están siendo sujetas como personas de violencia, ¿no? De discriminación, y consideran que esto es normal y que esto es parte de las dinámicas diarias. Cuando logramos quitar ese velo, cuando logramos abrir los ojos, ponernos las famosas gafas, es ahí donde vienen los cambios y donde viene el impulso que necesitamos para que este tipo de normas como otras se puedan implementar en las organizaciones. Y se puede, porque hoy en día tenemos más de 430 empresas y organizaciones de cualquier tamaño el que quieras, y tanto desde una organización de 5 personas privada hasta un estado como es Guanajuato, ¿no? Habrá que ver en sus medidas si realmente lo están llevando a cabo. Pero hoy en día estas 433 empresas con corte a febrero están certificadas en la norma. Y a donde vamos impulsando, ya para cerrar mi comentario, Alice, es que los gobiernos y las organizaciones también vayan viendo que este tipo de requisitos son necesarios, y de contar con este tipo de políticas, no nada más por procurar los derechos humanos de las personas que integran las organizaciones, sino también para poder ser proveedoras, para poder construir obra o para poder cotizar en bolsa, ¿no? Poco a poco se va logrando que se cuenten como obligación este tipo de medidas de igualdad laboral y no discriminación, así como para proveer, para que pues se logre no nada más en un nivel de empresas transnacionales, sino que permita que las MIPYMES también incursionen en este tipo de dinámicas. Muchas gracias. Comentarios, felicitaciones. Maribel, excelente intervención. Saludos, Jorge. Luis Silva, felicidades a un experto en el tema. Saludos. Muchísimas gracias, de verdad, nuevamente a quienes nos están acompañando. Hablar precisamente del decir, esto le corresponde a las empresas, esto le corresponde a las instituciones públicas. El decir, bueno, pues poco a poco van habiendo cambios, tanto en la normatividad, si esto migra a una norma oficial mexicana, bueno, pues tendrá otro rango, y como bien mencionaste, bueno, pues seguramente se hará un aspecto también mediático, ¿no? Que eso ha sido muy desafortunado en otras normatividades, como es la 035, y precisamente sí es importante ponerlo sobre la mesa. El tener mucho cuidado, y lo comentaba yo justamente hace 15 días con mi buen amigo Antonio Cintora, ¿no? Del decir cómo es desafortunado el no tener de la mano a gente profesional en la materia, a gente que sepa hablar de los temas de género, de los temas de igualdad, de no discriminación, sobre todo de prevención al acoso y al hostigamiento de carácter sexual y laboral. Qué importante es de que podamos confiar en equipos de trabajo que tengan justamente esta preparación dentro de estas temáticas. ¿Por qué razón? Porque esto genera mucho sesgo. Hablar de liderazgos inclusivos, hablar de liderazgos no tradicionales, no jerarquizados, no de los de antaño, pues es precisamente algo novedoso. O sea, no es que el liderazgo no convencional exista como tal. O sea, son terminologías que se van poco a poco formando, pero cuesta mucho trabajo. Si la perspectiva de género cuesta trabajo entenderla, hablar de un liderazgo no convencional cuesta todavía más, ¿no? ¿Por qué razón? Porque hablar de liderazgos tradicionales es hablar de estereotipos, tanto sociales como de género. Entonces, en ese sentido, si hoy tratamos de impulsar
capacitaciones, sensibilizaciones y vamos enfocándonos hacia la generación de liderazgos inclusivos, ¿dónde estamos parados? Porque insistimos, no es que cualquier profesional lo sepa, ¿no? Es una materia multidisciplinaria. Esta norma es multidisciplinaria. La norma 035 es multidisciplinaria. Así es. ¿Qué debemos esperar las instituciones, tanto públicas como privadas, en la implementación de esta norma? Sobre todo si migra a una norma de carácter oficial. Sí, Alice. Mira, la capacitación y la sensibilización primero, porque se debe de hacer un proceso de sensibilización previo, ya para después poder capacitar, debe ser transversal y es, como lo mencionaba, a pesar de que está dentro de los requisitos no críticos, yo lo pondría como un requisito crítico, porque sin ellas, sin la sensibilización y sin la capacitación, sin ellas, no vamos a poder lograr los cambios esperados. Entonces, bien refieres, estas temáticas para mucha gente son desconocidas o son muy nuevas o hay gente que todavía cree que es una moda, ¿no? Cuando la realidad es que, como mencionaba, tanto en instrumentos internacionales como en las leyes nacionales, como en la política pública, ya es una obligación para todos los países, para todos los gobiernos, para todas las organizaciones. Entonces, también se trata de lograr romper con el estereotipo de que se tratan de medidas que van en contra de los hombres o que van en contra de ciertos privilegios que tienen. No, sí van en contra de romper los privilegios, pero no van en contra de los hombres, sino van a favor. Bueno, más bien van a favor de romper con los beneficios. Exacto, van en contra de los privilegios, pero no en contra de los hombres. O sea, van a favor tanto de hombres y mujeres como de cualquier persona en pro de los derechos humanos. Porque hoy en día esos privilegios que muchas personas todavía creen que son benéficos, la realidad es que en el fondo traen inmersos cuestiones tóxicas que también van perjudicando al interior de nuestras sociedades. Entonces, es muy importante sí lograr y poder visibilizar que las capacitaciones precedidas de una adecuada sensibilización es un punto vital para este tipo de normatividad, ¿no? Y para este tipo de prácticas. Algo que también incluye la norma en sus requisitos no críticos es el lenguaje inclusivo, tan debatido en nuestros días, ¿no? Sabemos que hay posturas a favor y en contra. Yo solo voy a mencionar porque podríamos hablar todo un programa de lenguaje inclusivo, pero voy a mencionar que lo que no se ve, o más bien lo que muchas veces, lo que no se menciona, no existe. No existe. Y entonces el lenguaje crea realidades, y así como el lenguaje se ha ido adaptando a través de todos los siglos a nuestras realidades, ¿no? Si hoy vemos un libro del siglo XVI, veremos que el lenguaje es totalmente distinto a lo que podemos ver hoy. Así se debe de adaptar este lenguaje a estas realidades, que no son nuevas, sino que hoy en día se están visibilizando. Y la misma norma lo que incluye ahí a medida de ajustes, de medidas afirmativas, de ajustes de medidas justo de nivelación, pues es también no nada más la parte que tiene que ver con las mujeres. No, también incluye medidas o ajustes que permitan la accesibilidad, medidas que permitan que exista una persona, una ombudspersona, que cuide los derechos humanos al interior de la organización, que vele por ellos, eventos que involucren a las familias y a los entornos de las personas trabajadoras, ¿no? Que también es muy importante, y sobre todo, aunque no lo diga la norma, pero que también se ha venido impulsando, pues que logremos visualizar que la riqueza está en las diferencias. Y hay miles de ejemplos donde podemos hacer valer este argumento. Precisamente son esas diferencias, hablando de liderazgos inclusivos, lo que hace el valor de ese corporativo, de esa empresa, de ese entorno, para que sea organizacionalmente favorable. Esa es la creatividad justamente a la que nos referimos. Mientras más opiniones diversas tengas y tomes el valor que cada propuesta de las personas colaboradoras de tu entorno te pueden facilitar, sin un ánimo de jerarquización, porque cuántas veces perdemos la oportunidad de escuchar solo por mantener un liderazgo tradicional y convencional, de no escuchar al resto de las voces. ¿Cuántas veces solamente por una cuestión jerarquizada, pues el director general y si a mucho el director de área de una institución, pero ya hacia abajo ya no permeo?
Muchas veces el cambio está desde ahí. El escuchar justamente las voces diversas, el obtener el valor para que podamos ser muchísimo más creativos. Muchísimas gracias. Por acá Grisel Estrada, muy bien tema. Felicidades por su aniversario. Muchísimas gracias, Grisel, por las felicitaciones. Muchas gracias. Luis Silva, ¿dónde podemos capacitarnos en la norma? ¿Alguna referencia? Ahorita que nos comente Jorge. Alfredo Díaz Melo, saludos, excelentes reflexiones como siempre. Muchísimas gracias, Alfred, por acompañarnos en este aniversario como cada miércoles. Muchas gracias. Bueno, pues atendiendo a J. Luis Silva, adelante. Gracias también por la consulta, Luis. Pues mira, nosotros desde nuestra consultora realizamos todo tipo de capacitaciones en la materia de la norma. Porque como bien lo decía Alice, ¿no? La norma pues incluye diversas áreas y es multidisciplinaria, ¿no? No nada más se trata de saber cuáles son los requisitos y ya, no, se trata también de involucrarnos, de sumergirnos en las diferentes temáticas que va tocando la norma, ¿no? En materia de discriminación, en materia de acciones de corresponsabilidad, en materia de lenguaje inclusivo, en materia obviamente pues de género, de igualdad, todas estas temáticas que van de manera paralela con la norma, pues es muy importante que se tenga también como conocimientos previos para poder incursionar en la norma. No obstante, se puede, como lo mencionaba, ¿no? Hay 433 empresas a febrero, de aquí a lo que llevamos de marzo seguramente hay más. Entonces es una norma que se puede lograr, y ese distintivo que se otorga se puede poner en las redes sociales, se puede poner en el área de trabajo, ¿no? Hoy en día que estamos en temas de pandemia, se pueden poner en las pantallas virtuales. Entonces hay muchos beneficios y es muy importante erradicar. Con gusto nos puedes seguir, nos puedes contactar a través de nuestras redes sociales. Que al final vamos a ver. Que al final ya las vamos casi a dar. Estamos por terminar. y te podemos orientar. De todos modos, también las 3 dependencias que realizan este trabajo pues siempre están impulsando el tema de la norma. ¿Qué es lo más importante aquí? Como dice Alice, hay que tener contextualizada la situación de la norma, tu propia organización, ¿no? La realidad es que pues la norma es muy general, entonces es muy importante que sepas qué beneficios puede traer específicamente la norma a tu organización y al desarrollo de todas las personas que la integran. Pues efectivamente, como bien señalas, Jorge, al final del día hay la participación de diversos organismos dentro de nuestro marco normativo, en este caso INMUJERES, CONAPRED y la misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que por supuesto pues son los entes reguladores de esta norma, que de alguna manera, aunque no sea de carácter oficial por el momento, pero bueno, pues tiene beneficios corporativos, que eso de antemano para quienes ya estén certificadas o estén en proceso de certificación, pues eso les va a permitir justamente permear ante un evidente, espero, suscripción del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces va más allá todavía de volverse una norma de carácter oficial. Pues bueno, Jorge, muchísimas gracias. Ya estamos prácticamente cerrándonos, sin antes que nos des en literal brevísimos 30 segundos una reflexión en torno a este tema, ya para irnos despidiendo y posteriormente dar las redes sociales, por favor. Claro que sí, Alice. Recordemos que, por lo menos aquí en México, y eso también a nivel regional y mundial, llevamos más de 100 años teniendo el principio de igualdad ante la ley en nuestra Constitución y en nuestras leyes. Lo que se busca hoy en día es llevar a la realidad ese principio, pero no nada más para tener igualdad ante la ley o en la norma, sino también para tener igualdad de acceso a oportunidades, igualdad de derechos, igualdad de responsabilidades, lo que se ha llamado la igualdad sustantiva. Y uno de los vehículos para poder lograr que eso que se establece en las leyes, en los tratados internacionales, en la diferente normatividad, se lleve a una realidad en las organizaciones, es esta norma y el apoyo que se puede brindar en consultoría con ella. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. ¿Tus redes sociales, por favor? Claro que sí, estamos en @resilioc o @resilioconsultores, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y en nuestro canal de YouTube, por supuesto, donde pueden ver todos los episodios de Género y Acción que llevamos en este año.
Y por supuesto, nuestro correo es inclusión@resilioconsultores.com.mx. Muchísimas felicidades, Alice, y que vengan muchos años más de éxitos en género y acción. Felicidades también al equipo y al productor. Gracias por tu participación, Jorge. Como siempre, un placer tenerte aquí. Pues muchísimas gracias a quienes el día de hoy pues han tenido a bien dedicarle un poco de su tiempo para escucharnos. Esperamos vernos el próximo miércoles, 1:00 p.m. en Género y Acción, aquí por Caldero Radio. Muchísimas gracias por este primer año. Gracias, Cha, de todo corazón, por el espacio. Y bueno, pues yo soy Alice Rodríguez, @AliceResilio, @ResilioC, igual www.resilioconsultores.com.mx, psicóloga clínica y abogada especialista en asuntos de género. Muchísimas gracias. Nos vemos próximo miércoles, 1:00 p.m, Género y Acción, Caldero Radio. Gracias. Gracias a todo el público. El pastel. Dejé afuera el coche.